Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están a todos? Muy buenas noches y bienvenidos. Gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a todos a esta nueva transmisión de Pregúntale a Marlon, donde vamos a resolver muchas de las preguntas que nos han enviado. La verdad que estoy muy contento con todos los seguidores que nos envían sus consultas y que se preocupan por su negocio y que se preocupan por crecer y que sobre todo están tratando de mejorar siempre su gestión y hacer crecer su empresa. Yo creo que eso es muy importante, tomando en cuenta de que los emprendedores suelen ser muy rápidos para hacer sus cosas y tomar sus decisiones, pero siempre es bueno contar con un asesoramiento que les permita gestionar bien su empresa y sobre todo gestionar bien los recursos que tienen. Muchos emprendedores tienen grandes recursos, buenos recursos y no los sabemos aprovechar. Y creo que es el momento, a través de las consultas, de poder avanzar y mejorar cada día en nuestras empresas. Y bueno, vamos empezando con las preguntas que nos han enviado para esta noche. Y tenemos aquí, por ejemplo, la idea principal o el tema principal, según las preguntas que nos han enviado, es cuáles son las cosas que jamás debemos hacer en nuestro negocio y que sin embargo debemos conocer cuáles son los puntos más importantes para tener éxito en nuestra empresa, en nuestro emprendimiento, en nuestro negocio. La idea general, como les comenté al inicio de este programa, es tratar de absolver todas las preguntas de cualquier tipo relacionadas a su negocio, a su empresa específicamente. Así que, sin más, vamos a la primera pregunta que nos dicen: ¿es bueno endeudarme para obtener capital de trabajo? Pues bueno, va a depender mucho de tu negocio y va a depender mucho de si ya definiste cuál es tu capital de trabajo. Es muy importante. Muchas personas creen que el capital de trabajo necesariamente es una cantidad específica que va a servir para operar tu empresa. Pues bueno, el capital de trabajo se compone de dos partes prácticamente. Una parte fija, que significa que siempre la vas a necesitar, y otra parte que es variable, que la puedes complementar con los ingresos que ya puedes ir teniendo por el producto de tus ventas. Entonces, tenemos que definir nuestro capital de trabajo inicial. Va a ser el que necesitamos para darle inicio a nuestra empresa, que vendría a ser nuestra inversión, ¿no? Que muchas veces cuando calculamos en nuestro negocio la inversión puede ser aproximadamente, no sé, un porcentaje importante, pero que a medida que se va operando se va recuperando. Pero sí tenemos siempre que dejar esa parte como líquida para poder ir resolviendo esos problemas inmediatos. Cuando ya hayamos decidido o definido cuál es nuestro capital de trabajo, pues en ese momento tenemos que ver de qué forma vamos a utilizarlo o cómo lo vamos a conseguir. Es muy importante esto también porque se tiene que tomar en cuenta que va a servir para invertirlo en la operación de nuestra empresa, de nuestro negocio. Así que este capital de trabajo tiene que tener un costo muy bajo, o sea, una tasa muy baja, y si es posible se recomienda que sea aporte de los socios o accionistas con el fin de que no tengamos que pagar intereses, ¿no? Yo creo que eso es muy importante para evitar siempre gastos excesivos. Eso es muy importante. Ahora, cuando nosotros definimos el capital de trabajo, tenemos que entender que este capital de trabajo va a cubrir nuestra materia prima, nuestra mano de obra, los impuestos inclusive, y ahí es donde tenemos que tener muy en cuenta de que tenemos que recurrir a todas las herramientas o los beneficios que SUNAT nos da para evitar tener que financiarnos para pagar impuestos. Siempre es importante o es preferible utilizar los recursos, por ejemplo, como el IGB justo, que nos permite hasta pagarlo en 3 meses después de haberse emitido la factura o de haber contraído la obligación del pago de impuestos. Es muy importante eso. Y siempre no se olviden de buscar el mejor régimen de acuerdo al negocio que tengan, el mejor régimen tributario. Eso es muy importante también
poder definir el mejor régimen tributario para evitar que ustedes puedan tener problemas al momento de pagar impuestos. Tenemos otra pregunta que dice: hola Marlon, soy Martín Ford. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Mucho gusto que estés aquí, la verdad que me alegra mucho. Dice: quisiera saber qué se necesita tributariamente para ser locador de una empresa. ¿Qué tengo que presentar para que me puedan pagar? Ok. Bueno, para ser locador de una empresa definitivamente estamos hablando de servicios externos. O sea, no eres un contratado por planilla. Sin embargo, tienes que tener en cuenta de que para que no te perjudiques mucho con el flujo de caja que ingresa por tus servicios, lo que tienes que hacer es determinar más o menos cuál va a ser el ingreso por esa empresa, por ese servicio, y si no excede de 38.000 soles al año, deberías pedir una suspensión de renta de cuarta categoría, que significa de que cuando tú emitas tu recibo por honorarios, no tengan que retenerte el 8% por el pago que te dan, porque pasado 1.500 soles cada recibo, deberían retenerte el 8% a la empresa que le das el servicio. Pero si presentas este documento que te emite SUNAT, simplemente ya no tendrías que estar expuesto a ese descuento. Ahora, si pasas de 38.000, estás en la obligación de hacer tu declaración jurada anual y determinar el impuesto que tengas por pagar. Luego SUNAT lo evalúa tu declaración, y en ese momento, cuando te sale tu impuesto por pagar, encima tienes la facilidad de que puedes fraccionar este pago de impuesto. Así que por esa parte les recomiendo esto, porque los fraccionamientos de SUNAT son baratos, el interés que ponen es muy bajo y es preferible porque no sacrificas tu flujo de caja. Eso tendrían que tomarlo muy en cuenta. Gracias Martín Ford por tu pregunta, mi gran amigo, un gran saludo para ti. Y bueno, seguimos. Luego me preguntan, ¿de qué forma puedo financiarme en mi empresa? Yo creo que eso es muy importante tomarlo en cuenta, porque siempre el recurso más escaso en una empresa es el dinero, ¿no? El recurso efectivo, lo que permite mover la empresa, generar ganancia, comprar materia prima, para pagar el personal, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es muy importante conseguir este financiamiento, pero siempre tiene que estar de acuerdo a lo que nosotros necesitamos y a lo que se supone que debería ser tu margen de ganancia, ¿no? Entonces, para que tú te puedas financiar en tu empresa, tienes que tomar en cuenta que el financiamiento sea más barato de lo que significa tu rentabilidad, para hacerlo más ligero el tema. Si tú vas a invertir 10.000 soles y vas a ganar 2.000, o sea, 12.000 soles, ¿no? Eso va a ser, o sea, vas a ganar 2.000, inviertes 10.000 y ganas 2.000. Se supone que tu financiamiento, o sea, lo que te cuesta generar ese trabajo, no debe pasar de los 2.000 soles que vas a ganar, ¿no? Y tienes que tomar en cuenta mucho el tiempo. Para eso tendrías que ver tu ciclo del efectivo, que significa es en qué momento pagas y en qué momento cobras. Eso es muy importante. Y bueno, para eso hay actualmente muchas herramientas que te permiten conseguir esa liquidez, ¿no? A través de financiamientos, que una puede ser a través del factoring, y como te dije, si tú sabes exactamente cuánto ganas, puedes hacer un factoring. Si en una factura de 1.000 soles tú estás ganando 500 y el factoring te cobra 100, pues sí es negocio, porque te quedan 400, ¿no? Siempre y cuando conozcas también tu punto de equilibrio, que significa es en qué momento comienzas a ganar determinadas, en la cuantía de determinadas ventas, a partir de qué monto comienzas a ganar. Entonces, a partir del monto que comienzas a ganar, puedes sacrificarlo como pago de intereses por el préstamo que te hagan. Luego, otra forma de financiarnos que es muy simple y que es muy económica, es financiarse a través de proveedores. ¿Qué significa financiarse a través de proveedores? Solicitar crédito a tus proveedores, quienes te dan el producto, materia prima o el servicio, pero que te cobren en una fecha posterior a la que tú cobras a tu cliente. Para ser más específico el ejemplo, tú vas a dar un servicio y tu proveedor, por ejemplo, no sé, necesitas combustible, eres una empresa de transporte, entonces pides crédito de combustible, a ti te pagan a 30 días, entonces tú deberías pedir un crédito a 40 días o 45 días. Tu cliente te paga y con esa plata pagas a tu proveedor. Eso significa un crédito o un financiamiento de proveedores.
Si tu ciclo del efectivo es inverso, o sea, cabe decir de que si tú cobras en 30 días, pero tienes que pagarlo en 10, pues definitivamente vas a necesitar capital de trabajo y vas a tenerte que financiar, porque no vas a tener dinero. Tu cliente te va a pagar en 30 días y tú tienes que pagar en 10. Eso es muy importante revisarlo en cualquier negocio o en cualquier servicio. Luego otra cosa que puedes hacer es financiarte con los socios, porque se supone que los socios buscan el beneficio de la empresa. Por lo tanto, no va a haber un pago de intereses, simplemente es un aporte momentáneo o un préstamo para poder salvar la situación, utilizarlo como capital de trabajo y luego se le devuelve a los socios, ¿no? Eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, otro caso que se ve mucho es en los servicios. Por ejemplo, si tú tienes, no sé, en nuestro caso, una auditoría que realizar, entonces yo contrato personal y le digo te voy a pagar todo a 30 días. Sin embargo, yo presento el trabajo en 10. Entonces, el cliente me paga y tengo 20 días para poderle pagar a ese personal que me dio el servicio. Entonces, eso es muy importante porque no necesito dinero para pagarles, porque cuando me pague mi cliente voy a tener ese dinero para poder pagarles. Eso también tienen que tomarlo muy en cuenta, los servicios externos, ¿no? Tienen que siempre tomar en cuenta su ciclo del efectivo. Y el ciclo del efectivo no es otra cosa que tener conocimiento en qué momento tienes que pagar y tener conocimiento en qué momento tienes que cobrar. Y siempre es preferible cobrar primero antes de tener que pagar. Esas fechas son muy importantes dentro de cualquier flujo de caja. Luego tenemos otra pregunta que nos dicen, ¿es bueno que me asigne un sueldo? Es una empresa pequeña y dice si es bueno que le asignen un sueldo. Eso va a ser relativo al negocio. Es muy importante tener este conocimiento. Si tu flujo de caja genera liquidez, pues sí es bueno que te asignes un sueldo, siempre y cuando no estés cogiendo ese dinero, ¿no? O sea, tú puedes generar un flujo de caja dentro de tu negocio, pero tienes que tener en cuenta de que si tú vas a coger el dinero en forma desordenada, créeme que tu empresa no va a progresar. Tienes que saber administrar el flujo de efectivo. Cabe decir de que no es que porque tengas más ingreso puedas gastar más, y menos en tus temas personales. Tienes que entender lo que es tu empresa o tu negocio y lo que es tu vida personal. Es muy distinto y tienes que tener muy claro eso. Si quieres que tu negocio crezca, tienes que hacer que tu negocio mueva el dinero que ingresa por tu negocio. Y tú deberías, si tú trabajas para ese negocio, o sea, trabajas en tu negocio, pues sí deberías asignarte el menor sueldo posible. Y eso lo puedes hacer tú a través de un análisis de los costos que tienes y de acuerdo a eso poder determinarte un sueldo que pueda al menos manejar esa situación económica, ¿no? No deberías exagerar, ¿no? No porque en este mes tuve un ingreso de 100,000 soles, pues voy a comprarme muebles, televisores, etcétera, etcétera, ¿no? Deberías tener el mismo comportamiento porque cuando manejes tu capital de la empresa aparte de tus temas personales, tu empresa va a comenzar a crecer porque va a haber capital para invertir. Pero si vas a determinar como gastos personales los ingresos de tu empresa, pues definitivamente eso no tiene un límite. Vas a pensar que todo es beneficioso y vas a querer seguir gastando. Así que tienes que tener mucho cuidado. Y si ves que es así, mejor determina un sueldo según tu costo de oportunidad como trabajador y asígnate un sueldo. Es lo más saludable y no correr riesgos tu empresa porque se supone que todo el capital que entra va a ser usado en el crecimiento de tu empresa. Eso es muy importante tener en cuenta. Luego me preguntan por acá, tengo una empresa familiar, me dicen, pero no me va bien. ¿Qué debo hacer? Bueno, eso en realidad es un albur, es una suerte, es lo que todos los emprendedores en algún momento empezamos. ¿Por qué? Porque la familia siempre está con nosotros, ¿no? La familia es la que siempre nos ayuda, confiamos en los primos, tíos, parientes cercanos, hijos, no sé. Pero es importante que cuando tú determines que vas a manejar una empresa familiar, pues tienes que tomar ciertos puntos en consideración. Tienes que considerar ciertos puntos en consideración, como por ejemplo, para empezar, si es la familia, lo primero que tienes que hacer es no contratarlos por la necesidad de ellos, sino contratarlos por la necesidad que tengas tú del servicio que necesites específicamente. Pero tienes que tener en cuenta que en una empresa familiar está algo muy importante que es la relación, ¿no? Es un tema, el vínculo es muy importante, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero contratar a mi tío, tengo que entender que es mi tío, por lo tanto no voy a poder ejecutar
una queja, una acción directa o una llamada de atención. Entonces, tienes que dejar bien claras las reglas o las políticas de tu empresa, y si quieres trabajar con la familia, entender que a veces más es el perjuicio que el beneficio. Eso es muy importante. Piensas que porque es tu familia te pueden esperar en el sueldo, te pueden esperar con las vacaciones. No necesariamente es así. Muchas veces más rentable significa contratar a un externo porque lo tratas de acuerdo a la ley. Sin embargo, cuando es familia, pues lo tratas como familia, ¿no? Y si, bueno, ya estás en eso y tu familia es muy conveniente para trabajar en tu negocio, pues está bien, pero tendrías que dejar las cosas muy claras desde el principio. Inclusive, estar dentro de la ley. Te recomiendo hacer contratos con tu familia, así sea por prestación de servicios externos o dentro de planilla, pero con las cosas muy claras. Y para tener trabajo con una familia tienes que definir los cargos, qué cargo va a tener, qué puesto le vas a asignar, cuál va a ser la jerarquía dentro de la empresa, cuáles van a ser sus funciones, es muy importante. La edad, por supuesto, porque si contratas a un tío que tiene 60 años, pues no lo vas a mandar a hacer trabajo pesado. Definitivamente tienes que ver eso también, ¿no? Está bien que quieran ayuda o que tú quieras ayuda como emprendedor, pero tienes que tomar en cuenta eso. Es muy importante el esfuerzo que van a realizar dentro de una empresa. Y determinar también, te recomiendo, todo lo que significa las habilidades. Es muy importante. Créeme que dentro de una empresa los recursos más importantes son el dinero y las personas. Pero si las personas están en ese trabajo, tienes que tú como emprendedor, como gerente o como capitán de ese barco, pues determinar cuáles son sus habilidades y de acuerdo a esas habilidades encargarle lo que tú necesites. Porque hay muchas personas que tenemos habilidades para estar en oficina, no necesariamente en calle, y si lo vas a mandar a calle no va a ser un buen trabajo, no va a ser eficiente en su trabajo. Entonces te recomiendo que analices las habilidades y de acuerdo a eso le fijes un puesto. Y si es el puesto que necesitas, pues lo va a cumplir. Pero de preferencia tienes que analizar las habilidades que tiene tu familiar. Me comentan aquí si estoy en una empresa en planilla y me encuentro en suspensión perfecta y empiezo a usar servicios de locador en otra empresa, ¿de qué forma podré tributar? Bueno, este tema de la suspensión perfecta se dio justamente por el tema de la pandemia, ¿no? Lo que significa de que de tu trabajo te han puesto como que te han congelado, ¿no? O sea, digamos que te han puesto en stand-by hasta que la situación mejore dentro de la empresa. Sin embargo, si tú estás como locador, el locador tiene hasta 38,000 y tantos soles para poder emitir recibos por honorarios sin pagar un sol de impuestos. Después de esta cantidad, sí va a tener que pagar impuestos. Y eso se hace a fin de año, se cierra el año y tienes que presentar tu declaración jurada en el mes de marzo. Aproximadamente ahí sale un cronograma en SUNAT donde nos dice en qué fecha tendríamos que pagar nuestros impuestos. Y nuevamente, como comenté ahora, fraccionen los impuestos. O sea, es mejor esto porque el fraccionamiento, lo único que tienes que estar es atento a los vencimientos de tu fraccionamiento porque se puede caer si es que lo dejas de pagar 2 cuotas continuas. Pero es importante porque el interés es bajísimo, ¿no? Y te permite con calma manejar tu flujo del siguiente año considerando las cuotas, ¿no? Hay hasta, si no me equivoco, 72 cuotas o 36, bueno, algo así es, de plazo para poder pagar el impuesto que te salió. Y hay una cuota de acogimiento, inclusive por el tema de la pandemia, te permiten un periodo de gracia para empezar recién a hacer el pago de la cuota de acogimiento. Si necesitas un poco más de información, Pepa y Pepa. Martín, ya, Martín, nuevamente, como te decía, hermano, si tienes algún problema, por favor, ahí están mis números, tú me conoces, llámame nomás y hacemos una cita y te puedo ayudar. Porque sí, es importante tener en cuenta, porque si la planilla, a pesar de que está en suspensión perfecta, te está pagando algunos beneficios o algo, pues hay que tener en cuenta porque va a estar relacionado con tu renta de quinta y tu renta de cuarta categoría. Así que, Martín, espero tu llamada y nos reunimos. Bueno, otra pregunta que me hacen acá es ¿cómo puedo controlar a mis trabajadores? Esa pregunta sí es súper es súper complicada. A ver, dentro de una empresa se supone, como les dije ahora, influyen muchos recursos para llevar a cabo las operaciones. Uno de ellos es el dinero, el otro es recursos humanos, el otro son activos para la explotación
de la empresa y buscar un beneficio, una rentabilidad. Pero lo que tenemos que tomar en cuenta dentro de todo esto es que siempre el factor humano es entre comillas, como que el más complicado de manejar. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, cometemos errores, tenemos problemas, cometemos fallas. Entonces, la pregunta es compleja. Si tú lo que quieres es controlar a tus trabajadores, tienes que tomar en cuenta de que hay un tema de horarios y tienes que tomar en cuenta que si cumple un horario, definitivamente, según ley, tiene que estar en planilla. Si está con recibo por honorarios, con un contrato por locación de servicios, no puedes exigir el horario. Otro tema que tienes que tomar en cuenta es la subordinación y la dependencia que tiene el trabajador dentro de la empresa. Si estás dentro de ley, porque puedes acogerte al régimen MIPE tributario y de estar en el REMIPE, que es un tema laboral, donde te permite pagar muchos menos beneficios al trabajador, considerando, porque hay ciertas consideraciones también, ¿no? O sea, te permite entrar en este régimen porque eres una empresa que no genera muchos ingresos, no genera mucho margen de ganancia, etcétera, etcétera. Entonces puedes empezar, si estás empezando un negocio, empezar con este régimen, con el REMIPE laboral, y luego puedes ya subir a otro régimen donde puedas beneficiar a tus trabajadores con los beneficios de ley. Sin embargo, en el REMIPE simplemente no tienes tanto flujo que desembolsar, ¿no? Es muy importante esto porque, por ejemplo, no están afectos a vacaciones, no están afectos a CTS, no están afectos a gratificaciones, y si no me equivoco, vacaciones solamente son 15 días, no los 30 que da el régimen general. Obvio que para el trabajador es un poco sacrificado, pero hay que tomar en cuenta que mientras te mantengas vivo como empresa, pues tu trabajador puede tener trabajo. Y eso es muy importante, ¿no? Los trabajadores también tienen que entender y tienen que ver que así como empezaron sacrificándose en tu empresa, pues también tienen que tener algún beneficio en el momento. Y eso es muy importante porque muchas veces no identificamos lo que es un salario monetario y un salario emocional. Es muy importante mantener el salario emocional. Y el salario emocional es reconocer la actividad de tu trabajador, tratar de darle un clima laboral óptimo para que pueda realizar sus funciones. Yo sé que hay problemas, no puedes comprar algunas máquinas, quizá alquilar el local que necesitas es complicado, pero tienes que ir comunicando a tus trabajadores la situación de la empresa. Lo peor que puede pasarte es que tus trabajadores piensan que tú te estés llenando de dinero y que ellos la están pasando mal. Es importante que sepan la situación de la empresa y hay muchas formas de comunicarlo. Analiza tus estados financieros, demuéstrale cuáles han sido tus ingresos por ventas o por servicios y que ellos puedan ver que cuando a ti te va bien, pues compartes de alguna forma con ellos. Eso es muy importante tomar en cuenta. Y por ejemplo, el salario emocional es reconocer su trabajo, saludarlo por su cumpleaños, mantener reuniones constantes para que sepan cuál es la situación de la empresa y que estás dispuesto a dar todo tu esfuerzo como empresario para mantener a flote la empresa por el bien de ellos y de sus familias. Recuerda que cuando tú contratas a los trabajadores no estás contratando solo a ellos, estás contratando a una persona que te va a dar servicios que mantiene a su familia. Y detrás de ellos están sus familias. Por lo tanto, tienes que tomar en cuenta que la responsabilidad es muy grande, ¿no? Y bueno, hay empresarios que ya se van por otro lado, tratan de explotar a sus trabajadores de una forma irregular. Y bueno, eso tampoco es bueno porque la empresa no avanza. Créeme que la empresa no avanza. Es muy importante pensar en una empresa consciente. Una empresa consciente es una empresa que avanza junto con sus trabajadores, que crece junto con sus trabajadores. Eso es muy importante eso es algo muy importante que debes tomar en cuenta. Me hacen otra pregunta, me dicen, ¿qué me recomiendas para impulsar mis ventas? Tengo un negocio de comidas. Definitivamente lo más importante que tenemos que tomar en cuenta es que cualquier negocio o cualquier servicio tiene que tener una diferenciación. ¿Y qué es una diferenciación? Es generar un valor agregado de un producto o servicio. Siempre es importante tomar en cuenta de que cuando tú vendes un producto tiene que ser mejor que los demás, porque hay muchos productos similares y tienes que buscar diferenciarte de ellos. Eso es muy, muy, muy importante. Así que te recomiendo siempre mantenerte al tanto del mercado, estudia tu competencia, trata de estar siempre al pendiente de qué es lo que sucede y sobre todo estudia a tu cliente. Eso es muy importante, estudia a tu cliente. ¿Qué es lo que quiere tu cliente? Siempre debes estar atento a los cambios de tu cliente. Por ejemplo, en tema de pandemia nadie podía salir. Obvio que tenía que crecer el delivery, ¿entiendes? O sea, cosas así. Si ves que hay pandemia, pues me pongo a vender mascarillas. Entonces, tienes que analizar tu entorno
para ver cómo mejoras tu producto o tu servicio. Y sobre todo tienes que entender que no necesariamente porque quieres mejorar tus ventas, tienes que pensar en una estrategia de marketing muy avanzada. No, o sea, te recomiendo que busques de la forma más simple el método que te permita vender más. Si lo que vendes son comidas, pues prepara platos, haz combos, ¿no? Como que un plato con una bebida, se lo llevas a domicilio, prepárale como que, no sé, cremas aparte, una crema especial, una bebida especial, de pronto anota su cumpleaños y de pronto le mandas su menú que siempre te compra y encima, no sé, un regalito por su cumpleaños que no te cueste, no sé, que no te cueste mucho, que no sea significativo, pero es importante mantener contento a tu cliente y siempre atento. Si le mandas su comida, si le preparaste una comida, pregúntale si le gustó, qué prefiere adicional, cuáles son las mejoras que le gustaría ver dentro de su plato. Es importante, eso va a ser la diferenciación y lo que va a hacer que te compren a ti y no a los demás. Porque negocios de comida hay muchos, pero si te das cuenta, hay gente que se aglomera para entrar a un restaurante y hay restaurantes que están totalmente vacíos. Pues obsérvalos y date cuenta qué es lo que vende adicional que otros no dan. Eso es muy importante. Y sobre todo también, mientras tengas tú bien analizado tus costos de la preparación de tus platos, tus consumos, tus gastos fijos, etcétera, etcétera, tienes que tener en cuenta que si tú tienes bien claro eso, puedes hacer ofertas, puedes hacer combos y promociones. Pero si no tienes claro tus costos, te puedes estar arriesgando al hacer una oferta. Si tú dices, los jueves, los jueves 20% de descuento en las comidas. Tienes que tomar en cuenta de que si no tienes bien mapeado tus costos, quizás estás sacrificando tu capital de trabajo y te vas a meter en problemas. Te recomiendo siempre mantener bien al día tus costos y bien evaluados. Y bueno, me hacen acá, tengo una última pregunta que dice, voy a emprender un negocio de metalmecánica y leí que debo hacer un estudio de mercado. ¿Usted cree que es importante y cómo lo hago? Bueno, definitivamente un negocio de metalmecánica es un negocio muy rentable, ¿no? Porque se basa simplemente en comprar materiales, materia prima, materia básica, fierros específicamente, soldadura, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante que tengas claro cuáles son tus costos, nuevamente, te lo comentaba, es muy importante. Perdón que interrumpa esto. Talía, ¿qué tal? ¿Qué tal, Talía? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Yo también soy tu fan, de verdad. Gracias, Talía, gracias. Me emociona verte en línea. Gracias. Y bueno, continuando con la respuesta que estaba dando a la pregunta que me dicen sobre el negocio de metalmecánica. ¿Qué es el estudio de mercado? El estudio de mercado, viéndolo de una forma simple, totalmente aterrizada, solamente es mirar a otros negocios que hacen lo mismo, mirar tu entorno, tu cliente, cómo se comporta, qué quieres hacer para diferenciarte, como te dije anteriormente, como ya lo dije anteriormente, en tu negocio, ¿no? Por ejemplo, hay negocios de metalmecánica que te dicen, bueno, hasta aquí, hasta esta etapa le cobro tanto, si quiere esto le cobro tanto, y etcétera, etcétera. Pues tú trata de integrar todos los servicios, porque siempre un cliente lo que quiere es el beneficio final, ¿no? O sea, si yo contrato a alguien, quiero que mi puerta de fierro quede instalada, y si es posible hasta con lunas y todo. Pero hay negocios de metalmecánica que dicen, bueno, yo le pongo la puerta, señora, ¿no? Mi trabajo es metalmecánica, o sea, yo no pongo vidrios, yo no sé de masilla, yo no sé de silicona. Pues trata de actualizarte, de poner a alguien que pueda darte ese servicio a muy bajo costo para que des un solo costo, para que des un solo precio y que al final el cliente tenga su puerta terminada, con los bordes resanados y con sus vidrios instalados, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre trata de diferenciarte, trata de, si tu competencia hace una puerta de fierro y una ventana de fierro, no sé, se me ocurre, 2 semanas, pues tú trata de medir tus procesos, controlar tu área de trabajo y a tu personal y trata de sacarlo en menos tiempo. Recuerda que inclusive te conviene y al cliente también, porque el cliente si te encarga una puerta pues lo quiere tener para mañana o para hoy, ¿me entiendes? Entonces la idea es que tú trates de generar ese beneficio y ese valor agregado que tu cliente necesita. Siempre tienes que tomar en cuenta de que la diferenciación va a hacer que te prefieran a ti. Es más, nosotros cuando presentamos presupuestos por servicios específicos, por ejemplo, proyectos de inversión, la pregunta es ¿por qué no se lo dan a Orion Group o por qué no se lo dan a Caballero, Bustamante, por ejemplo, para que haga esos proyectos de inversión, ¿no? Que son muy especialistas en esto? Porque tratamos de dar siempre una diferenciación y siempre la pregunta mágica, ¿no? ¿Por qué te tendría que contratar a ti
y no a otro? ¿Por qué te tendría que comprar a ti y no a otro? Pues esa respuesta tienes que tenerla sí o sí. Y esa respuesta la vas a tener cuando tengas un buen control y un buen análisis de tus costos. Si tú le dices, bueno, me la tiene que comprar a mí porque yo le estoy dando el mismo producto que le da el mercado a menos costo. Y encima le doy soporte por 3 meses, 6 meses, un año, 24/7, no sé. Entonces, esas diferenciaciones hay que encontrarlas dentro del rubro en que nos encontramos, tanto sea productos como servicios. Es muy importante eso. Eso va a permitir que tus ventas crezcan y mantener un público cautivo, un cliente cautivo, que siempre te va a preferir y que inclusive te va a recomendar. Tienes que tener en cuenta eso. Si tú dejas un cliente contento, ese cliente va a volver con 2 o con 3 clientes más para ti. Pero si dejas un cliente descontento, créeme que al contrario, vas a perder hasta los que tienes si es que los conocen. Es muy importante tener en cuenta eso. No puedes jugar con la satisfacción del cliente. Prepárate constantemente, actualízate, estudia tu competencia, no te descuides con eso y trata siempre de crear valor en tu negocio, en tus productos y en tus servicios. Eso es muy importante. Y cuando quieras más detalles o quieras alguna consultoría más específica, llámanos y nosotros como desarrolladores de negocios no solamente podemos ayudarte, sino podemos conseguir quizá lo que está deficiente en tu negocio. ¿Ok? Y bueno, eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Estoy muy contento de que nuestro programa cada día tenga más más gente dentro de este contexto que quieran preguntar, que quieran averiguar. Me alegra mucho porque eso significa de que son emprendedores que están interesados en mejorar día a día y sobre todo que quieren que su empresa crezca, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Así que ya no tienen pretexto para fallar, porque aquí nos tienen a nosotros para poder hacer las consultas que necesiten. Pueden entrar a nuestra página web www.sia.com.pe. Ahí está inclusive el WhatsApp. Tocando el botón del WhatsApp ustedes pueden hacer preguntas directamente, o en nuestras redes sociales nos encuentran como SIA Perú. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros un día más. Bueno, el jueves, a pesar del partido con Perú, igual vamos a transmitir. Si no pueden conectarse inmediatamente, bueno, quedan los videos de todas maneras para que los puedan ver. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias Martín, gracias Talía y gracias a todos los que están conectados. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo el próximo jueves.